iglesia se necesita en vista de las grandes necesidades de las personas. En primer lugar, la hermana Sabine Vogel, quien debería estar parada aquí, nos envía muchos saludos. Lamentablemente, el martes ella me llamó y con voz bien quebrada me dijo que estaba muy enferma, con altas temperaturas, y su médico le recomendó no viajar en su estado de enfermedad. Sabine Vogel es la fundadora y directora de la Casa Joana en Talavera, cerca de la ciudad de Andahuaylas. Casa Joana es una obra social diacónica que sirve a familias con niños con las más diferentes formas de discapacidad. La otra arista de Casa Joana, la otra arista de trabajo de Casa Joana es el trabajo con mujeres que han sufrido y sufren de cualquier tipo de violencia. Mi esposa y yo queremos mostrarles un breve video con la canción de Casa Joana. La canción que escucharemos describe en sus letras la visión y misión de esta obra. Este video fue preparado para los donantes en Alemania, por eso tiene subtítulos en alemán. Ustedes tienen el privilegio de entender la letra en castellano. Y el primer texto que van a ver está en alemán y yo quiero leerles el texto antes de ver el video en castellano. Es un texto que el pastor Mauro ya mencionó también en su presentación y es el de Mateo capítulo 25, los versículos 34 al 36. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Vamos a ver este pequeño video. Mi esposa y yo hemos decidido mostrar este video no porque en primer lugar queramos hacer propaganda para Casa Joana, aunque vale la pena escuchar la historia de por qué se funda esta obra, igual como vale la pena escuchar las historias como del proyecto Shama y otros proyectos que existen en nuestro medio. Decidimos mostrarles este video porque una cosa es hablar sobre niños discapacitados, hablar sobre mujeres violentadas, y otra cosa es ver las caras de los niños discapacitados, de las madres, de las familias vulnerables en nuestro medio. Bueno, le estoy tomando la posta a la hermana Vine para esta unidad que tiene por título una pregunta. ¿Qué tipo de iglesia se necesita en vista de las grandes necesidades de las personas? Algo está claro. Yo no soy Vine. Mi estilo es distinto al estilo de ella, obvio. Me encantaría que la conozcan a ella personalmente. Ella es energía pura. Su perspectiva, la de la hermana Vine, y esto es muy natural, estaría muy nutrida de la obra en la cual ella se encuentra totalmente inmersa. Conozco la obra, mi esposa colabora con Vine y admiro lo que ellos están haciendo allá en Talavera, en la sierra de Apurímac. Más allá de esto nos une
a Vine, a mi esposa y a mí, nuestra amistad, nuestro amor a Dios y el ferviente deseo de que este amor se demuestre también siempre de manera muy práctica en el amor y el servicio al prójimo, especialmente a ese prójimo que es vulnerable. Vine tiene un corazón ardiente, tocado por Dios, sensibilizado de manera especial por los niños discapacitados, que muchas veces a simple vista no existen para la sociedad, ya que se los esconde literalmente en algún rincón de la casa y a los que muchas veces se les niega lo más mínimo, como por ejemplo un trato digno. Hay 1000 razones de por qué esto es así, razones enraizadas en nuestra cultura, en las creencias, en la falta de conocimiento, en fin, en lo que de una u otra manera define lo que es una sociedad. Vines corazón arde también por las mujeres de cualquier edad que han sufrido y sufren violencia de todo tipo. Un enorme problema especialmente, pero no solo en la Sierra del Perú. Una de las grandes disyuntivas de Casa Joana, pero no solamente de Casa Joana, es: y si quiero que las personas a las que servimos se congreguen en una iglesia, ¿a qué iglesia las podemos enviar? Y si alguien de los beneficiados de Casa Joana se convierte, ¿a qué iglesia lo puedo derivar? ¿Están preparadas las iglesias para recibir a estos prójimos vulnerables? ¿Qué tipo de iglesia se necesita en vista de las grandes necesidades de las personas? Ojo, la pregunta no es qué ONG, qué organización extranjera o estatal se necesita. Aquí la pregunta es por la iglesia. Podríamos puntualizar esta pregunta reformulándola de la siguiente manera: ¿qué tipo de iglesia se necesita en vista de niños discapacitados? ¿Qué tipo de iglesia se necesita en vista de mujeres violentadas? Coincido con Vine que mi concepto de lo que es iglesia importa un montón. Dicho de otra manera, tu concepto de lo que es iglesia importa un montón. Y Vine me dijo en el teléfono con voz quebrada: iglesia no es una cosa abstracta, nosotros somos iglesia. Ahora bien, si nosotros somos iglesia, ¿cómo debería ser esta iglesia? ¿Cómo deberíamos ser nosotros, tú y yo? Un texto que también escuchamos ya en esta mañana es el famoso texto de Miqueas 6:8. Y en Miqueas 6:8 Dios le dice al pueblo: Él te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Es importante notar que esto Dios no lo dice así nomás a su pueblo. Dios, hablando de esta manera, se había mostrado incontables veces a su pueblo como un Dios solidario, misericordioso, lleno de gracia, quien proteja al necesitado y al oprimido. Y ahora Miqueas resume el sentido de lo que Dios pide de aquellos que lo conocen.
de aquellos que participan de ese pacto solidario que Dios había establecido con ellos, de aquellos que lo han experimentado tantas veces en su historia como un Dios de amor fiel. Alguien que no actúa de acuerdo con esto, en realidad nunca ha participado de una relación íntima con Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero esto es lo que expresa Oseas en su libro. ¿Qué significa para ti hacer lo que es correcto? ¿Qué significa para ti hacer justicia? Hacer lo que es correcto, hacer justicia es, Dios lo dice en palabras de Oseas, amar la compasión. Un aspecto de este amor es el compromiso que Dios demanda y que debe ser el telón de fondo de la práctica de la justicia, o sea, de lo correcto. Bruce Waltke escribe en su comentario a Oseas: este tipo de amor es verdadero y no falso, constante y no voluble, fiable y no condicional, y con criterio. Ese tipo de amor brota de un corazón regenerado. En otras palabras, si eres parte del pueblo de Dios, si tú eres iglesia, sabes cuál es tu propósito, actúa de acuerdo con tu propósito. Y este propósito es vida abundante que se preocupa por cuidar a las personas. Así como el propósito de, aquí lo tengo, un lápiz o un lapicero es escribir, como pueblo de Dios, nuestro propósito natural es amar la compasión y caminar humildemente con nuestro Dios. Si no, sería como si utilizase mi lapicero para remover mi café con el azúcar que acabo de ponerlo. Qué triste para el lapicero. Esa vida abundante se caracteriza por amar la compasión. Compasión aquí en Oseas es la traducción del hebreo Gesed. Y Gesed es el término más importante para describir la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo. Gesed, compasión, es al mismo tiempo fidelidad, amor, misericordia y gracia. Y eso debemos reflejarlo también nosotros. ¿Has experimentado la compasión de Dios en tu vida? ¿Hablamos de esto en nuestras comunidades eclesiásticas? ¿Qué efecto tiene esto para tu vida? ¿Te lleva a vivir con propósito, por ejemplo, cuidando a las personas, especialmente a los más vulnerables? ¿Quiénes dependen de nosotros? ¿Les mostramos compasión? Todos dependemos de Dios. Él nos cumple a todos nosotros por gracia y misericordia. Ahora, dicho esto, ¿cómo actuamos con los que dependen de nosotros? Ante el amor de Dios, no somos libres para sacar lo que podamos de la vida o ser indiferentes a los demás. Caminar humildemente con Dios va a reflejarse en la relación con los demás, amando la compasión,
Miqueas 6:8 es un texto que muestra claramente que Jesús no añadió nada a la ley, pero que mostró su verdadero espíritu en el Sermón del Monte. Mateo 5, por ejemplo, los versículos 17 al 48. ¿Qué tipo de iglesia se necesita en vista de las grandes necesidades de las personas? En base a lo dicho, necesitamos iglesias que vivan Miqueas 6:8. Enlazando con lo que mencionó el Dr. Schmidt en la primera ponencia de esta jornada, que necesitamos una iglesia movida por el Espíritu Santo, que ore esa oración peligrosa: Dios, dame la capacidad de entender a los demás. Y lo que acabamos de ver, quiero decir que no es suficiente saber que hay esos niños casi invisibles, que tienen las más diversas discapacidades. No es suficiente saber la causa de que eso sea así. No es suficiente saber que existen tantas mujeres violadas, violentadas. No es suficiente saber que en demasiadas familias, también cristianas, están inmersas en una espiral de violencia. No es suficiente, pero saberlo podría ser el primer paso para orar: Dios, dame la capacidad de entender a estas personas vulnerables. Y podría ser que con la comprensión que Dios nos da, comencemos a tomar pasos específicos para cumplir prácticamente con lo que significa amar la compasión, Gesed. Lo que significa amar con pasión. Amar la compasión, pero también amar con pasión. Cuidar a quienes necesitan nuestro amor compasivo. Resumiendo, necesitamos iglesias bien informadas que entiendan la situación de las personas vulnerables y que con corazón ardiente puedan brindar a otros la compasión de Dios que ellas mismas recibieron. Y si tomamos el ejemplo de Jesús y sus discípulos, esto nos lleva al siguiente pensamiento. Ellos anunciaban la palabra, o sea, predicaban, y servían a las personas que los rodeaban, aquellas que necesitaban de su servicio. Si somos llamados a imitar a Cristo en todo, no solo necesitamos a iglesias que prediquen, sino también a iglesias que se preocupen por las necesidades corporales y emocionales de las personas. Necesitamos iglesias que provean para los vulnerables tiempo, comunión, recursos, como se hizo en el COVID, y que de esta manera, a través de sus acciones de compasión, les dibujen de manera viva la redención de Jesús el Cristo. ¿Somos genuinos? ¿Somos auténticos en lo que hacemos? ¿Nos damos sin esperar nada a cambio? No necesitamos iglesias que solo hablen, sino iglesias que también obren conforme a lo que predican. O sea, necesitamos iglesias cuyas palabras y hechos están en concordancia. Ojo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y como participantes de esta comunidad de creyentes que se llama iglesia, somos llamados a contribuir decisivamente al bienestar del pueblo, de la ciudad
y del país en el que vivimos. En otras palabras, ser luz y sal en el lugar y en las circunstancias que vivimos. Esto significa también lo que tratamos de promover con los estudios de ETSEAN, iglesias que, al igual que Cristo, consideran en primer lugar que están llamadas para servir. Por ello, el énfasis que ponemos en la obra práctica. Hemos comprendido que amar a Dios se refleja en cómo tratamos al prójimo. Repito la pregunta. Hemos comprendido que amar a Dios se refleja en cómo tratamos al prójimo, Mateo 22, especialmente al más vulnerable, y que algún día tendremos que dar cuenta ante nuestro Padre Celestial si hemos dado pan al hambriento, agua al sediento y visita al enfermo, Mateo 25. Necesitamos iglesias que se consideran responsables por el bienestar de las personas a su alrededor y que comprenden el servicio al prójimo, los más vulnerables, como parte natural de su vida espiritual. ¿Qué significa eso para ti? Que la iglesia no exista por causa de ella misma, sino a causa de los demás. Para Jesús la prioridad fueron las personas incapaces de ayudarse a sí mismas. ¿Acaso un sano necesita de un médico? Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios se caracteriza en su esencia por cuidar a los vulnerables. Esto significa que necesitamos iglesias que tengan las mismas prioridades que Jesús. Después de todo lo dicho hasta aquí, he tratado de ponerlo todo en una vista y por eso las letras son un poco pequeñas, pero voy a leerlo. Después de todo lo dicho hasta aquí, algunas preguntas. ¿Se sentirían bienvenidas y seguras las mujeres violentadas en nuestras iglesias? ¿Qué tendríamos que hacer para que puedan entrar y disfrutar comunión con nosotros? ¿Cómo podemos ofrecer comunión a niños discapacitados y darles un espacio en nuestras iglesias donde puedan ser amados como son? ¿Cómo podríamos brindar un entorno de confianza y seguridad? Oramos esa oración peligrosa: Dios, danos la capacidad de entender a los demás y danos la capacidad de entender en qué partes tenemos que ordenar la casa para recibir a estas personas. ¿Conoces a alguien en tu iglesia cuyo corazón arde por estas personas y que valdría la pena apoyar para servir de esta manera? ¿Quién en tu iglesia podría capacitarse para entender las causas de la violencia y cómo crear entornos saludables para ofrecer comunión a mujeres que han sufrido violencia, que muchas veces son tratadas como descartables, incluso en sus propias familias, y que han pasado literalmente por un infierno para que no entren a otro? No todos tienen que hacer esto. Esa es una lección muy importante que hemos aprendido de la parábola del buen samaritano. Él no hizo todo.
pero todos podemos apoyar a las personas y a las instituciones que buscan nuestra ayuda para justamente esta tarea. En vista de estas preguntas, creo que necesitamos iglesias que ofrezcan comunión a los que carecen de comunión y que además sepan cómo hacerlo. Vine Fogel de Casa Joana, en la breve conversación que tuve con ella esta semana, me dijo que quería preguntarles a ustedes lo siguiente: ¿qué experiencias con Dios necesitas para que tu corazón se ablande para servirle a Él y a tu prójimo? ¿Qué experiencias con Dios necesitas para poder quizás sentarte al lado de alguien que no expida un olor tan agradable, que no esté vestido muy bien, que tenga quizás incluso pulgas, que esté enfermo y que pueda potencialmente contagiarte? ¿Qué experiencias con Dios necesitas? Servicio a Dios se concretiza en el servicio al prójimo. Y sirviendo al prójimo, ofrecemos comunión a los que carecen de comunión por sus circunstancias. Ese tipo de iglesia necesitamos. Milton Acosta anota: en la piedad bíblica encontramos ejemplos de lo que al creyente se le invita a decir en el culto, en presencia de Dios. Se lo exhorta a declarar su inocencia diciendo: practico la justicia y el derecho. Salmos 26, 119 y 121. Practico la justicia y el derecho. O sea, Dios, vengo ante tu presencia practicando en mi día a día justicia y derecho, porque tú eres un Dios no solo los domingos, sino de todos los días. La razón por la cual Dios manda a su pueblo a cuidar a las personas vulnerables es porque ellos mismos han sido vulnerables en Egipto y porque Dios tuvo la misericordia de liberarlos. Nos pregunto, ¿no hemos sido también nosotros liberados? ¿No hemos recibido nosotros también justicia y misericordia? ¿No hemos sido nosotros también incorporados en el pueblo de Dios? ¿No festejamos ese pacto con el pan y el vino, recordando que Dios nos sirvió para poder servirle? Y servirle es servir al prójimo. ¿Qué experiencias con Dios necesitamos para que nuestro corazón se ablande para servirle a Él y al prójimo? Alguien que ha experimentado misericordia probablemente sea más misericordioso con los demás. La experiencia en la diaconía en todo el mundo ha mostrado que una persona vulnerable siente muy rápido si la ayuda que recibe es por amor o por lástima. Es increíble, y conversaba con Amray, cómo ser amados de verdad puede desatar fuerzas asombrosas en ellos. Por ejemplo, en niños con discapacidades que por el simple hecho de recibir amor genuino logran grandes pasos en sus vidas. Y recibir amor significa muchas veces ser notados, lo que muchas veces los pone por primera vez
en el centro de la atención. Significa que el papá y la mamá hayan aprendido a valorar a su hijo, a su hija, brindarles tiempo, tomarse el tiempo de aprender cosas básicas para ayudarles, habiendo ellos mismos, como padres, recibido amor y valoración, un abrazo, una palabra de aliento. Eso significa que necesitamos iglesias misericordiosas, porque han vivido en carne propia la misericordia. Necesitamos como iglesia obras que invitan a la reflexión, obras que comunican a la sociedad que hay un camino mejor. Hay un camino mejor de cómo tratar la violencia familiar. Hay un camino mejor de cómo tratar con niños discapacitados. Hay un camino mejor de cómo tratar a los vulnerables en nuestra sociedad y hacer el bien sin reconocimiento ni retribución. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y Cristo quiere obrar por medio de nosotros en este mundo, en todas las áreas. Él está estableciendo su reino en este mundo y lo está transformando también a través de nosotros que somos y formamos parte de su cuerpo, la iglesia. Es por ello que necesitamos iglesias misericordiosas, ancladas, claro está, en Cristo, pero también en la sociedad. Quiero recalcar aquí para finalizar lo que los profetas del Antiguo Testamento subrayan, que la manera como entendemos a Dios y a los así llamados dioses tiene efectos prácticos muy, pero muy profundos en nuestras vidas, así como en la vida de naciones enteras. Nuestra ética privada, pero también la ética colectiva, se forman por lo que se piensa de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se muestra misericordioso frente a los necesitados y a los vulnerables en la sociedad. Y Él desea que los gobernantes y el pueblo también lo sean, que lo imiten. Él desea que por consiguiente también nosotros seamos misericordiosos, no para que tengamos algún provecho de ello, sino por el simple hecho de que ser misericordioso es una característica de nuestro Dios. Lo que Dios es para mí va a influir en la manera como pienso y cómo tomo decisiones. Lo que Dios es para mí va a moldear la manera como me relaciono con otros. Dicho de otra manera, lo que Dios es para mí va a formar mis hábitos, las razones de lo que hago y dejo de hacer. A las finales, los teólogos decimos que lo que Dios es para mí va a formar mi ética. ¿Qué consecuencia, qué repercusión tiene lo que Dios es para mí? Mi manera de ver a Dios en cuanto a mi forma de relacionarme con otros y hablando de diaconía con el necesitado y vulnerable. ¿Qué consecuencias tiene lo que Dios es para mí en esta área? Y termino mencionando nuevamente este texto. No es que no lo sepamos. El pueblo lo supo, pero tuvo que ser amonestado. Él, Dios, te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti.
que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Cuidado a las viudas, cuidado a los huérfanos, cuidado a los pobres y menesterosos. Está todo en la ley de Dios. Dios es solidario, Él es misericordioso, lleno de gracia, quien protege al necesitado y al oprimido. Sed santos, porque yo soy santo, el Señor tu Dios. Eso vale también para nosotros. Y la santidad se muestra en esto. Es muy práctica, no es etérea. ¿Qué tipo de iglesias necesitamos? ¿Qué tipo de personas necesitamos ser en vista a las grandes necesidades de las personas? Quiero retarles a pensar sobre los siguientes 4 puntos, nuevamente en grupos pequeños, como lo hemos estado haciendo ya en las 2 primeras ponencias. En base a lo escuchado, lo siguiente: que a nosotros nos importa el servicio al prójimo. ¿Se nota al instante? ¿Pasa desapercibido? ¿O se nota cuando uno mira bien? Sean sinceros en sus grupos. Si Jesús entrase en nuestra iglesia, en nuestra célula, en nuestro grupo, ¿a quién vería con compasión que nosotros ni lo notamos? Tercero, yo pienso que el servicio al prójimo se convierte en una farsa cuando. Ahí ustedes completen la oración. Yo pienso que el servicio al prójimo se convierte en una farsa cuando. Piénsenlo. Y última pregunta: ¿qué posibilidades ves en tu iglesia de manera práctica para que se note al instante que el prójimo, también el de condiciones difíciles, importa? Nos tomamos unos 10 minutos para reflexionar sobre esto y vamos a volver para compartir esto también. Entonces, 10 minutos, búsquense entre 4 o 5 a hablar sobre estas reflexiones.